Bueno, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, ese que murió en la cruz y que muchos pues a veces no conocíamos, antes solo teníamos referencia a Él desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista tradicional, para lo que era Semana Santa, para los que fuimos católicos y en las diferentes religiones pues había una visión que pues cuando llega el Señor a nuestras vidas, comienza Él es el que llega, no hay nadie que busque a Dios. Eso pues lo insistimos mucho porque eso dice la palabra, que no hay nadie que busque a Dios, que sencillamente somos atraídos a Él, pero es Él el quien hace la obra. Cuando Él comienza a llegar y a manifestarnos su verdad, la versión original y la versión verdadera, entonces entendemos que en su palabra está todo, que no tenemos que ir a ninguna otra fuente. Y pues vemos que cuando esto sucede, cuando nos vamos a otras fuentes, a lo que a mí me parece, a lo que dijeron los antepasados, a lo que me legaron como tradición familiar, o a lo que se cree en mi comunidad, o en mi familia, o en mi ciudad, entonces ahí es donde vienen las religiones. Y el problema de las religiones es ese, que pues no buscan la verdad, sino buscan como una comodidad de acomodar ritos y una cantidad de cosas. Entonces por eso pues le pedimos es al Señor que nos guíe para ver qué es lo que Él es, quién es Él, qué es lo que va a pasar, qué Él quiere de nosotros quiénes somos. Todas estas cosas, de dónde venimos y para dónde vamos, todas estas cosas. ¿Hay algún micrófono por ahí prendido? Chequeamos los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces, hace pues la última vez que el Señor me permitió predicar un sábado, hace como un mes, estuvimos hablando de algo muy interesante, ¿no? Que son las buenas intenciones. Habíamos hablado de cómo el pensamiento del hombre, pues, está enfocado en que siempre el hombre pretende tener buenas intenciones, ¿sí? Y debido pues a que no conocemos, no somos de unos sentidos tan limitados, no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, no podemos escuchar más allá de lo que pueden oír nuestros oídos, ¿sí? No podemos movernos en diferentes partes al mismo tiempo. Todo es una limitación grande, no podemos ver el futuro. Por eso nuestro buen parecer pues queda demasiado corto. Un discernimiento de una persona de 40, 50, 60 años, ¿qué es en comparación al Dios que ha creado todas las cosas y que ha existido por siempre? Entonces, para entenderlo a Él, pues tenemos que preguntarle a Él qué es lo que Él nos quiere enseñar. Es la mejor opción y la única opción para conocerlo. Entonces, por eso debemos venir a las Escrituras. Él ya habló desde el principio hasta el fin. Todo está en la palabra. ¿Qué fue al principio? ¿Cómo fueron creadas las cosas? ¿Qué vino después? ¿Y cómo van a finalizar todo? ¿Y qué es lo que va a pasar después del fin? ¿Sí? Entonces, veíamos hace un mes, hace alrededor de algún mes, que pues estábamos hablando de las buenas intenciones del hombre. Y vimos varios ejemplos en la palabra del Señor que nos daban testimonio de que muchos de los profetas, de los que habla, por eso esas historias son para leerlas, son para conocerlas. Cuando uno no conoce la palabra, pues sencillamente tiene que atenerse a que otro venga y le dé su versión, ¿cierto? Por eso es que uno todo lo que escucha acerca de Dios, del Dios Altísimo, del Dios que creó los cielos y la tierra, ¿sí? De ese Dios que se hizo carne y vino y murió allá afuera de Jerusalén hace alrededor de 2000 años, pues uno tiene que ir a preguntarle a Él. Él es el que dijo la Escritura y la puso en boca de varios hombres que escribieron. Entonces, ahí tenemos que ir para con certeza saber qué es lo que Dios es y qué es lo que Dios quiere. Cuando voy a las buenas intenciones del corazón, pues ustedes se van a dar cuenta y nos damos cuenta que pues ninguno va a decir, no, yo lo hice con una mala intención. No, pues todo el mundo tenía una buena intención, por eso interpretó, por eso le pareció, y era de donde nosotros venimos. ¿Qué nos parecía? Y esas historias que están ahí en la palabra, pues
son para dar testimonio de Dios, de los hombres que Él escogió, de las situaciones en las que cada uno vivía, y eso es para edificación de nosotros, eso está escrito ahí para nosotros, para que nosotros entendamos, para que no nos vayamos en pos de las religiones, sino que vayamos a la fija, a la información verdadera. Entonces, mire, así como hace en la última prédica que hablamos de las buenas intenciones, citamos ejemplos donde los mismos, esos hombres valerosos, esos hombres grandes que levantó el Señor, la honra es para el Señor, ¿sí? Él fue el que los levantó, Él fue el que les dio conocimiento, Él fue el que les dio fe, ¿sí? Porque nada puede tener el hombre que no haya sido dado de arriba, dice la palabra. Eso decía Juan el Bautista. Nada puede tener el hombre que no le haya sido dado de arriba. Toda la grandeza que tuvo Abraham, Moisés, Noé, todos esos grandes hombres que levantó el Señor, eso fue porque el Señor los levantó y puso en ellos obras, ¿sí? Y manifestó el comportamiento de ellos para testimonio de nosotros, ¿sí? Ellos también tenían buenas intenciones y leímos en la palabra varios casos donde incluso ellos mismos pensaban que su intención era mejor que lo que había mandado el Señor. Y terminamos entendiendo que no, como mi intención tan limitada, como mi pensamiento y mi discernimiento tan limitado puede ser superior al del Señor que creó los cielos y la tierra, el Señor Jesús, ¿cierto? Que me ha dado todo. Por ejemplo, hay personas que no creen o que sencillamente se molestan con Dios porque no les ha hecho lo que ellos quisieron. Entonces, Señor, hágase tu voluntad, no es hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad. Por ejemplo, lo primero, todo nos es dado. Lo primero que hicimos al nacer, yo creo que lo primero que hicimos al nacer fue, se despertó ese instinto de respirar. ¿Por qué eso sucedió? Si nadie nos había enseñado, eso venía ahí. Después, uno de los primeros instintos también es el de succionar el seno de la mamá para poder comer. ¿Quién nos enseñó? No, eso venía ahí, ¿sí? Abrir los ojos, moverse, llorar, todo eso ya estaba y nos fue dado de gratis. Nadie puede decir que hizo las cosas por sí mismo, porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, vimos sobre las buenas intenciones del corazón, que el corazón del hombre es engañoso. Y ahora vamos a ver otro tema muy relacionado a esto, pero tiene que ver con las disculpas. Las disculpas, ¿sí? El título de la predicación de hoy, del mensaje de hoy es disculpas. No os conforméis a este siglo, ¿sí? Dice el Señor que a estos hombres grandiosos, estos hombres muy valiosos en cuanto a lo que vivieron, ellos soportaron muchas cosas, el Señor les decía, ellos hacían, pero ellos eran hombres pecadores, porque no hay ninguno que no peque, dice el Señor, no hay ninguno que no peque, ¿sí? Solo Dios es bueno, o sea, todos los demás somos malos, toda la creación desde Adán hasta el último que nazca, somos malos, porque el Señor lo dice así, porque siempre nosotros nos vamos en pos de nuestras propias cosas. Entonces, estos hombres valerosos que el Señor escogió y que engrandeció, ¿sí? Ellos también cometían los mismos errores que comete uno, los mismos errores, para que se dé testimonio de que no es por ellos, sino por el Señor, que los exaltó, los levantó y les puso una gran misión. Y al igual que a usted y a mí, porque la misma misión que le dieron a ellos era de hablar de eso que Dios habló. Y eso es lo mismo que está encomendado para que usted y yo hagamos. No es cuestión de unos títulos universitarios para poder predicar, porque predicar no es otra cosa que hablar de la palabra de Dios, hablar de lo que Él nos contó, no las versiones de Hollywood, ni las películas de Semana Santa, como les he insistido mucho, sino la versión original, que es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es una sola, ¿no? Entonces, ¿qué libro veo? ¿Qué Biblia? La Biblia católica. No, la palabra de Dios es una sola, ¿sí? El Señor le va a mostrar a usted porque es suficientemente poderoso para mostrarle en la versión que sea, y Él lo va a llevar a abrirle los ojos, porque la palabra es la de Dios, no la de los hombres. Entonces,
Vamos a ver acerca de las disculpas. Nosotros somos cristianos y nos llamamos cristianos porque el Señor Jesús mora en nosotros y principalmente porque eso está en la palabra de Dios, que los discípulos del Señor nos llamamos cristianos. Si la palabra de Dios dijera que los discípulos del Señor son evangélicos, entonces nosotros estaríamos obligados a llamarnos evangélicos. Pero en la palabra de Dios no está eso. En la palabra de Dios no está que los discípulos del Señor o los que seguimos al Señor o sus escogidos nos llamemos evangélicos. No está. Entonces por eso no nos llamamos así. No debemos. Que póngale cualquier denominación, católico, mormón, protestante, no está eso en la palabra. Entonces cuando comienzan esas cosas a llegar a mi vida, ese entendimiento, pues uno tiene que escuchar lo que dice el Señor y rechazar lo que no dice el Señor, porque van a llegar muchos falsos profetas, dice el Señor. Y en estos tiempos últimos, estos tiempos finales, dice que se van a manifestar muchos y van a venir en el nombre de Él y van a venir a hablar de Jesús y Jesús. Y usted póngale cuidado a cualquier religión, la mayoría van a hablar de un Jesús, pero que no es el Jesús que está en la palabra de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cierto? Entonces, vamos como cristianos a responder a un llamado y a una misión que el Señor nos hace. Y generalmente uno tiene muchas disculpas. Uno tiene muchas disculpas, es que, no, pues yo no estoy preparado, no, es que yo no sé mucho, yo pues es que lo que pasa es que yo estoy muy ocupado. Y esto no se trata ni de asistir a algún sitio, ni de matricularse en alguna iglesia o en alguna religión. No, eso no se trata de eso. Se trata de que uno escuche lo que el Señor dice, lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Y deje de seguir su propio pensamiento. Porque el pensamiento del hombre pues va a perecer. Uno va a vivir en esta tierra, no sé, 70, 80, 90 años, no sé, según el Señor como tenga dispuesto para cada uno, ¿sí? Pero lo que yo pueda lograr por mí mismo en este mundo, pues es nada, ¿sí? Pero Él sí conoce todas las cosas porque Él las formó, Él sabe cómo funcionan. Entonces nosotros como cristianos, decimos que somos cristianos, que le creemos al Señor Jesús, pues tenemos que manifestar eso con toda nuestra vida, con todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, cómo actuamos, todo eso tiene que dar testimonio de que yo le creo a lo que dice el Señor Jesús. Muchas veces nos dijeron cosas que no eran ciertas del Señor Jesús. Nos dijeron, por ejemplo, antes nos decían que todas las historias de la palabra de Dios nos decían, un ejemplo, nos decían que María había sido siempre virgen, ¿sí? Y eso es una doctrina, un dogma, pero muy poderoso en ciertas religiones. Pero la palabra nunca dice que ella haya sido siempre virgen, ¿sí? Sí dice que ella quedó en embarazo siendo virgen y parió a su hijo y después ya la tomó su esposo. Eso sí dice, ¿sí? Eso es un pequeño ejemplo de los muchos que nos enseñaron, ¿cierto? Por esa desviación de la información y como la gente no va a la palabra, por eso se forman las religiones, falsas doctrinas y todo eso. Y entonces uno tiene que tratar es de hablar la verdad. Yo no tengo que atacar a nadie, sino que tengo que decir la verdad. No, la palabra dice esto con todo el amor, con toda la paciencia, porque el Señor por mucho tiempo nos ha llamado, ¿sí? Entonces, mire, vamos en cuanto a esto de las disculpas. Primero vamos a mirar a algunos de los hombres, de los grandes hombres que levantó el Señor. Miremos el caso de Abraham. Abraham fue el primero que el Señor llamó y dijo que de él iba a sacar una gran nación, ¿sí? Que aparte de sus lomos, o sea, de su descendencia, y él, pues, imaginen, ya que casi tenía 100 años, la esposa, pues, era estéril, y fuera de eso tenía como 90, ¿sí? Y entonces, pues, miren la situación cuando el Señor le dice que pues se vaya de donde vive y que le va a mostrar una tierra, y él se arrancó, se fue, ¿cierto? Aún así, miren las disculpas. Vamos al libro de Génesis, el primero de todos. El primer libro de todos, por favor. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 13. ¿Alguien en Colombia me lo podría leer, por favor? ¿Alguien de los que están conectados en Colombia? Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 3.
Tito, buenos días. El Señor Jesús lo bendiga y lo proteja. Mi Glorita Bella, un saludo, un abrazo grandote, mi Glorita, el Señor la bendiga. Lo mismo para usted y todos los de allá, los de Dubái, que los amo mucho. Nosotros también. Entonces, ¿leo, Mauricito? Sí señora, claro. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿por qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Damasceno Eliezer? El 3, Glorita, también. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Gracias, mi Glorita, el Señor Jesús la bendiga. Bueno, miren, estamos hablando de Abraham, que es el padre de todo el pueblo de Dios cuando el Señor decidió formar un pueblo en la carne, ¿cierto? Por descendencia de la carne, de carne y sangre de Abraham, ¿cierto? Él, siendo Abraham y siendo que el Señor le había hablado y que le estaba hablando, y mire las disculpas que hay, pese a que el Señor nos está hablando y nos está diciendo cosas maravillosas, ¿sí? Dice que viene palabra del Señor y le dice: no temas, no temas, no temas. ¿Ustedes están temerosos de algo en sus vidas? El Señor le dice que si Él es nuestro Dios, pues no tenemos de qué temer, que no temamos a lo que nos puede hacer el hombre, que no temamos a nada, a nada. Y pues mire todo lo que ha pasado con este virus y considere si en realidad usted tiene miedo a esta situación y a todo lo que conlleva, que la falta de trabajo, que la falta de posibilidades de viajar, que una cantidad de bloqueos, que el miedo a contagiarme del virus, que qué va a pasar. Tenga esto muy en cuenta, porque si usted está temiendo, entonces hay algo que no está bien. El Señor le dice a usted, si usted cree, si es que el Espíritu del Señor Jesús está en vosotros, como dice la palabra, no temas, no temas, no tengas temor, ¿cierto? No es por mí porque nosotros somos pecadores, somos malos. Nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. El Señor nos dice: no temas, porque confiemos en Él, no en lo que yo pueda hacer. Pues, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿Qué vida llevamos antes? Mentira, robo, mejor dicho, chismes, de todo, que cada uno tiene su historial delante del Señor. Pero de allá el Señor nos está sacando poquito a poco y nos sacó y nos dio una herencia entre los escogidos. Y eso es maravilloso. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y miren lo que le dice, le está haciendo una promesa: y tu galardón será sobremanera grande. Y el galardón de cada uno de nosotros es demasiado grande para ser desechado. El galardón es ¿qué? La vida eterna, pero no la vida eterna que nos pintaron en las caricaturas, que era pasar una reja grandota donde hay un viejito con barba blanca con un poconón de llaves, que supuestamente era San Pedro, y ir allá como vivir como entre las nubes con una arpita y una aureola en la cara, una ruedita en la cara. No, eso no es, eso es mentira. Todo eso son malas interpretaciones. La vida eterna es que el Señor va a rehacer la creación, y nos va a dar a los escogidos, ¿sí? Los escogidos no los escojo yo, no son los que a mí me parecen, no es una secta ni una religión. Eso lo escoge el Señor. Él sabe cuáles son los que renunciamos a todas estas cosas, a todo esto que va a acabar. Y Él nos llama y nos dice que nuestro galardón va a ser demasiado grande, no se puede explicar en palabras humanas, porque no tenemos la capacidad de entender esas maravillas que Él tiene, que Él va a recrear, va a hacer de nuevo. Pasarán los cielos y la tierra, y Él hará unos cielos y una tierra nueva donde mora la justicia, donde vamos a ser transformados. El mal ni la muerte van a estar más allá. Ya no vamos a poder hacer el mal, ni a pensar, ni a deleitarnos con el mal, porque ya va a ser eliminado, dice el Señor.
todo lo que hagamos prosperará. ¿Sí? Allá, eso sí es lo importante. Eso es demasiado grande, es un galardón demasiado grande. Le estaba diciendo el Señor, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, mira lo que le dice, le acaba de decir que él era tu escudo y que no tema a nada, ¿sí? Y que el galardón iba a ser demasiado grande. Y Abraham, mira lo que dice, Señor, ¿qué me dirás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Damaseno quiere decir que era de Damasco, ¿sí? Eliezer dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, ¿sí? O sea, quejándose y sacando disculpas. El Señor le estaba diciendo algo de lo que él iba a hacer, y él solo podía ver lo que sus ojos y sus sentidos entendían en la parte física, en lo terrenal, ¿sí? Dios, el Señor Jesús, lo que dice, Él lo cumple, ¿sí? Y Él dijo, no temas, tu galardón será sobremanera grande. Aún así, Él pues estaba poniendo disculpas, no estaba creyendo. Y eso nos pasa a nosotros. El Señor cuando les dice, no temas, cuando nos dice, no teman, pues no temamos, no tengamos temor. Que todo lo que hagamos, hagámoslo en nombre de Él, como si fuera Él. Si vamos a hacer un favor es como si fuera para el Señor, que si vamos a emprender algo que si fuera para el Señor. Y erramos muchísimo. Todos tenemos errores, todos nos falta mejorar muchas cosas, muchísimas, pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. No podemos solucionar nada. Siempre tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser mejores personas, a evitar la mentira, a ser más responsables, a siempre procurar hacer el bien, siempre apartarnos del mal. El mundo está lleno del mal y eso, pues la mayoría pues no lo diferenciábamos antes. Antes para nosotros mentir era algo, pues es normal, es demasiado normal, pero es una mentirita, eso como, por ejemplo, lo que decían, una canita al aire, que ya estábamos hablando con alguien sobre eso, una canita al aire, no, eso es bastante grave. Eso es bastante grave. Eso causa mucho dolor. Cuando se lo hacen a uno, pues le causa mucho dolor a uno y la otra persona carga la culpa. Y cuando uno lo hace, pues es lo mismo. Uno tiene que cargar la culpa porque el precio, la paga por el pecado es la muerte. Y estamos muertos en delitos y pecados. Y uno causa mucho dolor con todos los pecados, con todas las cosas que no debemos hacer. Cuando yo peco, el problema es para mí, no para Dios. El Señor nos dice, hagan las cosas bien para mi propio beneficio, no para Él. Él no necesita nada de mí. Él no necesita que yo lo alabe, Él no necesita que yo le ore, Él no necesita nada de mí. Yo sí necesito todo de Él porque de Él es que vienen todas las cosas. Él es nuestro proveedor, ¿sí? Entonces, miren otro ejemplo. Vamos a Éxodo capítulo 3. Otro de los grandes hombres. Miren, siempre tengamos en cuenta que estas cosas las dijo el Señor y tenemos que mirar el final de la vida y todo el legado que el Señor hizo en estas personas, en estos grandes que levantó. Por ejemplo, en el caso de Abraham, mire todo lo que hizo el Señor en Abraham, todo lo que le vino a él. Mire, ahí se originó una bendición demasiado grande para nosotros. Todo el legado que hizo, todo su testimonio. Ahorita vamos a Éxodo capítulo 3, Éxodo es el segundo libro, ahí enseguida de Génesis. El segundo libro, capítulo 3. El Señor lo llama a usted, mi hermano, y me llama a mí, y nos habla dentro de la sabiduría infinita que tiene Él. Él habla porque Él lo que dice, Él lo cumple, porque Él tiene todo el poder para cumplir. Él no necesita mentir, porque ¿a quién va a engañar si Él lo sabe todo? ¿Sí? ¿A quién va a engañar? Él no necesita de esas cosas, ¿cierto? Entonces cuando Él le dice y le habla, ¿de qué forma habla? Pues ya habló, ya lo que está escrito en la palabra, esa es la palabra de Dios, es lo que Él dijo del principio hasta el Apocalipsis, que fue cuando habló por medio de los profetas y sus discípulos. Ya está todo dicho. Entonces, cuando Él nos hable, creámosle. Si dice no teman, no temamos. Bueno, Éxodo 3, versículo 10.
Bueno, voy a leer este. Éxodo 3, versículo 10 al 14. Miren, analicemos esto. Este era Moisés. Moisés fue uno grande delante del Señor, ¿cierto? Él mismo lo levantó y fue para que fuera grande y fuera guía y fuera testimonio a todos nosotros. El Señor se le aparece a Moisés. El Señor se le aparece a Moisés y le habla, ¿sí? Y le dice, una de las cosas que le dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. El pueblo estaba cautivo en Egipto, ¿sí? Los hebreos estaban cautivos, eran esclavos en Egipto. Entonces, le dice a Moisés, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Está hablando Dios, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, en toda su majestad, ¿sí? Él está diciendo que va a hacer algo y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Miren la respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí ven las disculpas? O sea, ¿yo quién soy para...? No, yo no, pues no, yo no, mate a otro. Siempre las disculpas cuando le están hablando a uno de Dios. Pero el beneficio es para mí, no es para Dios. Cuando el Señor encomienda algo, pues uno tiene que hacerlo porque no hay otra opción. Si Él lo dice, Él lo va a hacer. Sea que a mí me guste, que entienda, pues, o no, Él va a hacer conmigo según su voluntad, porque se hace la voluntad de Él, y Él es bueno. Eso es lo mejor, que Él es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy yo para que vaya Faraón, saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Que el Señor Dios Todopoderoso dice, yo estaré contigo, y le dice a usted hoy, y me dice a mí, los que creemos en su nombre, que si creemos en Él y cumplimos sus mandamientos, todo lo que Él dijo, de la forma que lo dijo, y entender cómo Él lo dijo, que Él estará con nosotros. Hoy le está diciendo, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, ¿cierto? Él estaba diciendo que eso era lo que iba a pasar, pero Moisés estaba pensando en la imagen y la visión que él tenía de él mismo, ¿sí? Miren, en el 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Yo qué les voy a decir? El Señor se le manifiesta y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, ¿sí? Ya explicamos eso en el estudio hace como 15 días, creo, que es un tema bien bonito y bien profundo, entender que ese Dios es el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuál es el que ha de venir? ¿A quién esperamos nosotros? Jesús, ¿sí? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros, ¿sí? El Señor le estaba diciendo algo que Él iba a cumplir y Moisés estaba pensando, es que no, pero ¿yo quién soy? O sea, yo ¿cómo voy a ir? O sea, y si yo voy y les digo a la gente, si ellos me preguntan, ¿yo qué les voy a decir? El Señor le estaba dando todas las respuestas. Vamos allá al capítulo 4, ahí adelantico, al capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 1. Y dice, sigue la conversación, el Señor le está diciendo, le está manifestando algo a Moisés, y miren la misericordia y la paciencia que tiene el Señor con nosotros. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Señor. Y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Miren, muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Vaya usted, háblele a su familia, mire, háblele porque esto es verdad, esto es en serio, no tiene que ver con religión ni nada. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder. Ya estamos cerca al final. Ya las cosas que están pasando es porque ya estamos cerca al final. Hay mucha gente que no lo quiere aceptar. Lo único que quieren, no, es que volvamos otra vez rápido a como estábamos antes, es que ahí estábamos bien, ojalá pase esto rápido. Mire, yo nunca me imaginé que el Señor me fuera a permitir a mí ver estas cosas que están pasando ahora. Esto es principio de dolores, como dice el libro Apocalipsis. Sí, y dice la palabra de Dios en muchas partes, principio de dolores.
las cosas se van a poner muy pesadas y pues claro, a uno en la carne le gustaría pensar que no, ya todo esto va a pasar tranquilos, eso ya pasa y llega la vacuna y todo se soluciona. No, no se va a solucionar. Para muchos van a volver a andar en lo mismo que siempre la gente. Dense cuenta, aquí en Dubái abrieron lo que fue restaurantes y bares y una cantidad de cosas, y lo primero que salió, lo abrieron un día y como al otro día ya los estaban cerrando porque la gente lo único que estaban desesperados por irse a beber, desesperados, y hubo una cantidad de problemas de gente borracha en los sitios. Entonces al otro día volvieron otra vez a cerrar, al otro día, a los 2 días, algo así. Y eso pasó aquí porque la gente quiere ver, o sea, uno quería eso, uno vivía en ese mundo. No podemos decir que es que yo soy. No, nosotros somos malos, venimos de allá también. Todo eso nos ha sacado el Señor, nos ha permitido mirar más allá de lo que está sucediendo. Y queremos volver otra vez a lo mismo. Entonces, cuando el Señor nos llama, tenemos que escucharlo. Tenemos que tener en cuenta la misericordia que está teniendo. ¿Yo quién soy delante del Señor? Soy considerado como, los hombres son considerados como nada delante del Señor, ¿cierto? O sea, y el Señor me llama a mí y me dice, no temas, yo te ayudo, yo soy tu galardón va a ser de sobremanera grandioso, formidable. No lo puedo entender, tanta misericordia que el Señor tiene conmigo y con ustedes por estar escuchando esto, ¿sí? Porque esto no es un mensaje para un grupo religioso ni nada, es un mensaje para la salvación. Todo el mundo va a tener que pasar por ese tribunal del Señor Jesús. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Bueno, dice, ni oirán mi voz, vamos al 4.2, no te ha parecido el Señor. Y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, ¿sí? Entonces dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Postrera quiere decir última, la última, ¿sí? Y si aún no creyeren estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra, ¿sí? Entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, ¿sí ven? Ay Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, ¿sí ven? Más disculpas. El Señor le estaba encomendando una gran misión que tenía que ver con la salvación de su pueblo, ¿sí? De sacarlo del oprobio, de la esclavitud. Y él estaba diciendo, no, pues es que no, pues a mí no me van a creer. ¿Quién soy yo? Ahorita estaba diciendo, no, lo que pasa es que pues yo no sé hablar, yo soy tardo, ¿sí? No he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, ¿sí? Y el Señor estaba hablando con el Señor Dios Todopoderoso, que podía hacer todas las cosas. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, otra disculpa, mire, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y miren lo que pasa cuando tantos llamados nos hace el Señor, tantos llamados. Dice, entonces el Señor se enojó contra Moisés. Y eso es lo que pasa. Por eso es que a veces uno quiere, ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué yo no entiendo? ¿Por qué mi vida sigue en la misma? Porque el Señor le está hablando y le está hablando a uno y uno no escucha. Porque le parece que tiene que ver con religiones y eso, pues uno de religiones no quiere ver nada. Pero no, esto es la verdad. Nosotros seguimos al Señor porque es la verdad.
La verdad a mí me va a causar muchos problemas y me causa problemas, ¿sí? Porque yo andaba en la mentira. Y mientras soy transformado a vivir siempre en la verdad, pues me va a causar muchos problemas de mí mismo por mis malas costumbres, mis malos procederes, ¿sí? Y cuando ya voy siendo perfeccionado, entonces me va a causar problemas con los que se quedan allá en el mundo, porque pues todo el mundo quiere decir mentiras y quiere seguir hablando y quiere seguir haciendo las cosas como mejor le parezca, ¿sí? A mí déjeme acá tranquilo, que yo no me meto con lo suyo, yo respeto mucho. No, pues que no se trata de respetar, se trata es de conocer la verdad, y la verdad nos hará libres, va a causarnos tribulaciones, eso dice el Señor. No nos hacemos cristianos para que nos vaya bien, para que podamos comprar un carro, para que no nos enfermemos y para que progresen mis negocios y mis finanzas. Eso es mentira, eso es puro discurso de falsos profetas y falsos pastores que no quieren no robarle la plata a la gente. Por eso hay pastores riquísimos que están robándole los diezmos que nunca fueron dinero. La palabra de Dios habla de que los diezmos nunca fueron dinero. Y eso estaba allá en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, ¿sí? Pero pues eso ha venido, pues eso es un lucro grandísimo de los que se está beneficiando mucha gente. Y pues le predican a la gente para que se llenen las iglesias. Venga que aquí el milagro, venga que aquí queremos es que usted le vaya bien, que no se enferme. Entonces puede pasar que se muere una persona, un ser querido, entonces la gente dice, no, ¿cómo así? Pero si el Señor me dijo que a mí no me iba a faltar nada y si yo le pido, Él me da. Entonces se muere alguien, un ser querido, y se le derrumba a uno toda la fe que tenía, porque su fe estaba fundamentada en eso, estaba fundamentada en que yo le doy al Señor, pero pues porque Él me va a dar a mí. No, el Señor nunca dijo que era así, nunca dijo que yo tenía que pagar para lograr el favor de Dios. Por el contrario, sí nos hace advertencias que no se puede comprar el favor de Dios con dinero. Nunca, nunca. Están en tiniebla los que piensan así, eso dice el Señor. Entonces, tenemos que evitar eso, que el Señor se enoje contra nosotros por desconocer lo que Él dijo. 4:14 dice, entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Cuando usted comienza a creer, el Señor es el que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. No es que usted tiene que dejar el trago, a mí nunca me dijeron que dejara el trago. El Señor puso eso en mí, ya no me apetece y eso es una maravilla. Miren, el Señor sabe en qué momento le quita qué cosas que a usted no le convienen y que a mí no me convienen, ¿sí? Comienza a dejarle cosas, eso no es una doctrina que es que usted tiene que dejar y hacer esto, no, el Señor lo va poniendo en usted para que usted, dominio propio, cuando Él viene a morar en uno, Él da dominio propio para que uno pueda comenzar a entender qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Antes uno andaba loquito por la vida tratando de conseguir más plata, tratando de gozar la vida, porque pues la vida solo hay una y hay que gozarla, decían, ¿sí? Y uno vivía así, no sabía que estaba muerto en vida, muerto espiritualmente, muertos en delitos y pecados, ¿sí? El Señor nos dice que Él nos habla, ¿sí? Yo estaré en tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti, 4:16, Él hablará por ti al pueblo y Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le hablaba a Moisés, ¿sí? Entonces lo que el Señor le habla a Moisés es palabra de Dios y Él era a Aarón, su hermano, ¿sí? Como Dios, porque no que Moisés fuera un Dios, no, sino que lo que Él decía no lo decía de sí mismo, sino que estaba siendo dicho por Dios y se lo decía a Moisés y Moisés se lo decía a Aarón. Esa fue la forma como el Señor obró en esa situación. Miren, esto de la serpiente y de la mano con lepra, pues esta fue una de las cosas que nos enseñó el Señor, que la gente no va a querer creer a la primera llamada. Y que desafortunadamente van a seguir pidiendo señales, pida y pida señales, entonces, y se levantan los falsos profetas y noche de milagros,
no, venga por su milagro y que aquí, entonces la gente va en pos de ver algo insólito, algo raro, ¿sí? Y eso no los va a salvar. Dice el Señor que van a venir muchos falsos profetas y van a hacer falsos milagros. Y que la gente se curó, la gente, sí, uy, se curó, mire, se levantó de la silla de ruedas. O mire que, uy, que tenía, yo no sé, leucemia y se le quitó. Mire que, sí, va a haber, eso va a suceder. El problema es que eso no salva a nadie. Sí, la parábola, tanto me acuerdo, esto me acuerdo mucho de mi pastor Luis Eduardo, que nos ha explicado tantas veces lo de la parábola de los leprosos. Y es que es en serio. De 10 leprosos, Señor, Señor, vengan, sánanos. Y él les dijo, vayan. Cuando vieron que estaban sanos, solo uno se devolvió y reconoció a inclinarse delante del Señor que lo había sanado. De resto, no, ya estaban sanos, ya no necesitan más pues del favor de Dios, eso piensa uno. Entonces, cuando uno se va en pos de esos milagros que tumban gente, que pues, se va a pegar una engañada, pero tremendísima, porque no viene a la palabra de Dios, porque ellos piden señales, ¿sí? Pero el señal no les va a hacer nada, dice el Señor. Cuando uno no cree, cuando uno no quiere señales, pues sencillamente cuando no haya señales se va a alejar. Otro ejemplo, vamos a otro ejemplo. Jeremías. El gran profeta Jeremías tiene un libro precioso y el Señor le dio tanta revelación, tanta profecía para su tiempo y para el tiempo del final. Vamos a Jeremías, el capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. ¿Alguien me puede ayudar con esto leyéndolo, por favor? Jeremías 1, del 4 al 10. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, qué pena. Y yo dije, Señor, Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Espera, un parecito ahí, mi hermana. Sí, vamos analizando lo que... Mire, el Señor está hablando a Jeremías, ese gran profeta que nos da tantas revelaciones, que tiene una palabra hermosísima, o sea, no de Jeremías, es lo que el Señor le dijo que dijera. Todo lo que le pasó a él, ¿sí? Es testimonio de lo que el Señor le dijo que dijera. Y vino palabra a él, ¿sí? Y le estaba diciendo, el Dios Todopoderoso, que dice que antes que lo formase en el vientre, que ya lo conocía. Para uno esas cosas no tienen sentido porque uno es tan limitado de entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y esas cosas pues a uno le parecen como que no las entiende, porque cuando fui creado yo, pues cuando fui engendrado, no, el Señor dice que no, que desde antes desde antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Santo, santificar, quiere decir apartar. Santo en la palabra de Dios no quiere decir los muñecos, eso que cargan en procesión y eso, no, el Señor se refiere a esos muñecos como idolatría, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen pies y no caminan, que ni siquiera se pueden sostener solos, por eso les toca llevarlos cargados. Eso dice el Dios Todopoderoso de esos muñecos, no lo digo yo, no es mi palabra, es la de Él. Él dice, te santifiqué, quiere decir, te aparté, nos aparta de las cosas malas del mundo. Ya es mío, lo aparto. Eso quiere decir santificar, apartado para Dios, ¿sí? Te di por profeta a las naciones, ¿sí? Él le estaba hablando a Jeremías y mire lo que dice Jeremías. Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Entonces, a mí alguna vez me dijeron, yo estaba hablándole, pues mire que pues es bonito conocer del Señor y pues no hay otra opción en realidad. Eso no se trata de religión, sino de que el Señor cambia la vida de uno y lo que se viene es bastante grave en la tierra, que el Señor nos prometió una vida eterna. Y pues me respondía esta persona, no, sí, lo que pasa es que pues yo pues soy soltero todavía, pues yo quiero como disfrutar un poquito más la vida y después sí. Entonces tienen el concepto que es que si comienzan a aprender de la palabra de Dios, ya no van a disfrutar la vida. Y es algo totalmente equivocado. Es algo totalmente equivocado. Aquí no hay amargado. El Señor nunca dijo que fuéramos amargados
que estuviéramos tristes. No, para nada. Por el contrario, hay una alegría muy grande porque tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tenemos una esperanza verdadera de lo que va a pasar, un conocimiento de lo que va a pasar. Eso es muy diferente. Entonces, aquí Jeremías dice, no, Señor, pues es que yo no sé hablar porque soy niño, estoy demasiado joven. Y el Señor ya le estaba diciendo que ya lo había santificado y que ya lo había dado por profeta a las naciones. Y mire la disculpa, es que soy demasiado niño. Y esto le pasó a Jeremías, y puede que le haya pasado a usted o a mí. La primera vez que me invitaron a un servicio, yo estaba en Neiva, donde viví gran parte de mi vida, y siempre, generalmente, cuando uno está pasando por una situación bien tremenda, ay sí, pues venga, y me invitaron, y pues yo fui allá, pero yo no entendía nada. Lo único que me acuerdo fue que el pastor se paró ahí a pedir los diezmos. Lo único que se me quedó fue eso. Sí, no era mi tiempo todavía, de pronto no era la congregación, porque pues se enfocaban mucho en el diezmo, y que esto, y que el diezmo, y que el diezmo, y que el diezmo. Entonces, el Señor no me permitió que fuera allá, y me trajo aquí, y ya, acá era el sitio que el Señor tenía, así como a muchos de nosotros que hemos conocido de Él, aquí. No fue en nuestra mansión, no fue en nuestra familia, no fue en nuestra ciudad, sino el Señor nos movió por alguna situación que Él tiene para nosotros. Entonces, soy un niño, soy muy joven, Señor. No, es que pues yo no voy a la iglesia, pues soy muy joven, tengo que disfrutar. Este decía, no, Señor, yo no soy capaz porque soy un niño. Sigamos, mi hermano Willington. Perfecto. 1:7. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en ese día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermano, muchas gracias. El Señor Jesucristo lo bendiga. Miren, no le contestemos al Señor con disculpas, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón, y si Él nos dice, yo lo llamé, es porque es así, porque somos llamados, y Él es el que nos va a edificar. Él va a terminar la obra en nosotros. Si yo me pongo a analizar lo que yo soy, pues yo soy un pecador que toda mi vida estuve, pues, tras cosas que no valen la pena, nunca valoré lo que tenía, solo después de que perdía las cosas, ahí sí comenzaba a llorar y a quejarme, y pues de pronto a tratar de como hacer lo que hace todo el mundo, en Semana Santa ir allá a tocarle el pedazo de yeso a un muñeco y pedirle, y humillado ahí delante de un muñeco, haciendo idolatría, idolatrando un muñeco, y pensaba que de esa forma me estaba acercando a Dios, pero no era por acercarme a Dios, era por hacer mi voluntad, porque yo quería que se me quitaran los problemas económicos, o los problemas de salud, los problemas personales, o la falta de trabajo. Pues no era así. El Señor nos llama de una forma y nos dice que a lo que Él nos envíe, nosotros vamos a ir. Si Él me dice vaya, hable, pues generalmente uno va a sacar disculpas, ¿no? Es que pues yo no me sé bien el idioma, Señor, pues yo no hablo muy bien en el idioma que me dice que donde vaya, o no, es que pues yo tengo que mirar a ver que si hay una posibilidad de trabajo por allá. Cuando el Señor lo llama y lo envía a uno, pues lo mejor es así, con los ojitos cerrados. Al Señor yo le creo. Si el Señor dice vaya, la mejor opción es ir. Es más, no hay ninguna otra opción. Dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te enviaré, a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. Entonces, mi hermano, no piense que es que usted está muy joven, que es que usted no lleva mucho tiempo en aprendiendo la palabra, porque a todo lo que el Señor lo mande usted va a hacerlo, porque Él es el que manda, no nosotros. Él es nuestro creador, y no nosotros, nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Él nos creó.
Él tiene todo el poder y la ventaja es que Él es sabio, Él es santo, Él es perfecto, Él no se equivoca y Él es bueno. Yo soy todo lo contrario, malo, pequeño, insignificante, que no sé nada, apenas estoy comenzando a aprender. ¿Sí? ¿Quién va a ganar? ¿Será que hay alguien que pueda resistirse en contra del Señor? No existe nada que se pueda comparar siquiera con Él. Entonces, cuando el Señor dice que nos va a enviar, pues es que nos va a enviar. Nos va a enviar y pues lo mejor es aceptar ese llamado y darle gloria y muchas gracias porque nos ha tenido en cuenta para que estemos escuchando esto. ¿Sí? No temas delante de ellos. No, pues que no me van a creer, dijo Moisés. No temas delante de ellos porque contigo estoy yo para librarte. Mira, algo que tenemos que debemos tener en cuenta en todo tipo de situación, sea cual sea, que es lo que dice el Señor. Siempre debemos ir a lo que dice el Señor. En el caso de mi hermano en Bogotá, pues la conversión no la hace uno no puede convencer a nadie, uno sencillamente va a decir lo que el Señor dice, va a decir y va a rechazar lo que el Señor rechaza. Uno tiene que ir en pos de lo que dice el Señor. Sí, hay muchas formas que el hombre tiene para hacer las cosas, pero hay una sola forma en la que el Señor hace las cosas y es la correcta. ¿Cómo hago yo para poner a mi familia en manos del Señor? Sí, eso es algo muy importante que yo creo que todos, pues, Señor, ponemos en tus manos a mi familia. ¿Será que el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra no tiene el control de mi familia? ¿Así ellos no crean? Es más, Él es el que dispone que no hayan creído. Entonces, una de las cosas muy importantes que debemos entender es que al hacer las cosas de la forma en la que el Señor me muestra, es seguro, es estar en lo correcto y en la verdad. Si mi familia no ha creído, es porque el Señor así lo ha dispuesto. Yo no puedo poner en manos del Señor algo que no tengo yo en mis manos y que Él sí tiene ya. Él tiene el control de todas las cosas. A veces de pronto sí vemos a lo largo de nuestro aprendizaje, porque hemos tropezado muchas veces y el Señor nos corrige. Ahí está la palabra para corregir. Dice el Señor, ¿qué me darás tú que yo no tenga? Sí, creo que es el Salmo 50, si no estoy mal, es hermosísimo. ¿Sí? ¿Qué me darás tú que yo no tenga? Si quisiera toros, no, todos los collados son míos, toda la tierra, sus animales, todo me pertenece. ¿Qué me puedes ofrecer tú? ¿Sí? Entonces el Señor, debemos tener en cuenta que del Señor le pertenecen a Él todas las cosas, porque de Él es la tierra y su plenitud. Entonces lo que yo debo hacer es tener paciencia, aprender de la palabra, porque es vital que yo pueda enseñar, pero de algo que ya sé. Entonces debo ser muy paciente. ¿Cuántos años han pasado hasta que el Señor vino a mi vida? Pues muchos años, y me ha seguido perfeccionando y me va a seguir perfeccionando porque necesito ser perfeccionado, porque tengo muchas faltas, muchos errores, ¿sí? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, de esa forma es que yo puedo, escudriñando la palabra, estando pendiente, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo puedo hacer yo para con ellos? ¿Sí? Yo no les puedo hablar a ellos de un Jesús porque ellos están hablando de religión y son dos cosas diferentes. No, es que nosotros aquí somos católicos. Pídale al Señor mucho discernimiento, mucha paciencia, mucha sabiduría, pero no de la sabiduría humana, sino de la sabiduría de la palabra. O sea, eso viene por el conocimiento de la palabra. Los libros son para leerlo, la Biblia es para leer, para aprender todo lo que Él dice. ¿Sí? Tenga paciencia, mi hermano y mi hermana también, entendiendo que el Señor es el que escoge y el Señor atrae en tiempos diferentes. A cada uno le dio en cuanto a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno nos dio fe diferente, nos dio tiempos diferentes. Por eso no tenemos todos la misma edad ni nacimos el mismo día. ¿Sí? El Señor nos llama según su voluntad. Lo que yo le puedo pedir, Señor, ten misericordia de mi familia.
porque ellos estaban como yo estaba antes, que no conocían ni me importaban ni tenían el menor interés de nada, de conocer de su palabra, pero Él me atrajo y me mostró que la verdad es lo único, la única opción, no hay otra opción. Entonces todas estas cosas debemos hacerlas conociendo la palabra. El conocimiento, escudriñar las escrituras, porque ahí estas son las que dan testimonio de Jesús. Él es el que me puede salvar. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo hacer que alguien crea. ¿Sí? Yo no puedo hacer que mis hijos o mi esposa o mi mamá o mi familia, mis hermanos, mis primos, mis amigos crean. Yo no puedo hacer eso. Yo no tengo esa facultad. Yo lo que les puedo hablar es del que sí salva. Las escrituras dan testimonio de Jesús y Él es el que sí salva. Él es el que hace todas las cosas. Él tiene el dominio total sobre todas las situaciones. Y yo debo clamar a Él porque yo no sé cuáles son los planes de Él con ellos. Señor, ten misericordia de mi familia. ¿Cómo no voy a yo anhelar que ellos sean salvos? ¿Cómo no voy yo a querer que ellos vean eso que yo ahora veo y que cada día va a ir siendo perfeccionado? Que tengan acceso a la vida eterna, que tú los salves, que tú pongas arrepentimiento en ellos y tú los salves, que los lleves a la vida eterna. Entonces es un caminar, no es una cosa de una reunión, no es una cosa de una charla, no es una cosa de un versículo, no, es un caminar, es todos los días, ir escudriñando y pidiéndole al Señor sabiduría. Señor, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mi papá, de mis hijos, Señor, de mi mamá, Señor, ten misericordia, ábreles el entendimiento. Él no necesita intermediarios, porque muchas veces pedimos, Señor, dame a mí para que ellos entiendan. No, Él le puede hacer entender a ellos sin que intervenga yo, ¿sí? Tengo que pedirles misericordia al Señor, que se haga como Él lo sabe hacer, que es de la forma perfecta. Si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, por favor te pido que mis papás crean, que pongas tu arrepentimiento en ellos, que tú hagas la obra, que tú los cambies, que tú los perdones, que tú hagas que ellos arrepientan, que tú los sanes, que tú los salves. ¿Sí? Todo es Él, porque todo viene de Él y es para Él. ¿Sí? Este mensaje no es de una persona, sino de el Dios Todopoderoso que hace todas las cosas. Siempre pidámosle al Señor que nos dé discernimiento para saber, para hasta aprender cómo le debemos pedir a Él, porque hasta eso tenemos que aprender. Antes, pues, cuando veníamos a Dios, no, dame el carro, dame el mejor trabajo, dame un mejor salario que pues yo me merezco, yo. Una vez estaba, pues esto es una vivencia personal, pero me hizo como la pequeñez del hombre. Una vez estaba yo en un edificio, estaba trabajando por aquí en JBR, en un edificio de un piso 35, y me asomé al balcón y se veía una piscina abajo. Una piscina abajo y había unas personas como al lado, pero desde el punto, era un piso 35 nomás, que la distancia no es tan grande, las personas se veían tan pequeñitas abajo, que me hizo recordar como en mis tiempos cuando yo vivía en mi pueblito, por allá en el Huila, que en los charcos se amontonaban los renacuajos chiquitos a las orillas. Así se veían. Imagínense si desde 35 pisos se ve una persona que pues de pronto puede tener mucho dinero porque vive en esa zona y se está bañando en esa piscina, ¿sí? Pero se veían como renacuajos, pequeñitos. ¿Cómo nos puede ver Dios en comparación con el Dios que mora en las alturas? ¿Qué tan grandes somos? Somos nada. Nada. Entonces lo que tengo que decir es, Señor, gracias por lo que me has dado, ten misericordia de nosotros, haznos hacer las cosas bien, haznos entender. Bueno, volviendo al tema de Jeremías, acuérdense lo que... Señor los bendiga, mi hermano. Sí, sabiduría, muchas gracias. Sabiduría procede del Señor, gloria al Señor. Entonces, mire, Jeremías estaba diciéndole, sacándole disculpas que era un niño, pero el Señor le dijo, ya los planes que él tenía y los planes que el Señor tiene se cumplen. Eso, si usted está escuchando, es porque el Señor así lo dispuso. No es porque, no, pues de casualidad yo me conecté, o no, es que me gusta, es que me parece. No, el Señor tuvo misericordia de usted y de mí, nos tiene aquí escuchando su palabra. No escuchando las palabras de Mauricio, no, porque esto no es palabra mía. Esto es una palabra del Señor que fue escrita hace siglos y siglos. Y el Señor tiene la misericordia de permitir que estemos hablando de eso, exponiendo su palabra.
Entonces, mire, otro más, Jeremías le dijo, no, Señor, yo soy un niño. Sí, otra disculpa, ¿cierto? Y en el 1.8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. A mi hermano que está en Bogotá le digo, no temas delante de ellos porque el Señor va a poner palabra, va a poner la oportunidad, tenga paciencia y tenga fe en el Señor, que Él va a poner la palabra para que usted dé testimonio de Él. Él va a poner su palabra en su boca en el momento indicado. Usted procure siempre aprender más del Señor para saber qué les va a decir, porque no es cuestión de hablarles, es cuestión de darle testimonio de Jesús. Y para dar testimonio de Jesús tengo que conocerlo cada día más, cada día más, cada día más, ¿sí? Para poder hablar de la forma correcta. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esto que yo hablo, lo que yo debo hablar, no es la manera mía, sino la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y miren el mensaje que le dijo a Jeremías, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y también para edificar y para plantar. Primero tiene que ser destruida toda esa cantidad de cosas que no me convenían. Y esto es uno de los mensajes claros del Señor. Aquí el Señor no me llamó para que yo le hable palabras bonitas y palabras halagüeñas a la gente. Tranquilo, mi hermano, del Señor lo ama. Mire que, no, el Señor dice que está airado todos los días contra el pecador, contra el impío, todos los días. Eso éramos nosotros antes. Pero ahorita por su misericordia, ahorita el Señor nos muestra que es de la forma que Él dice. El Señor, mire que el Señor le va a solucionar sus problemas financieros. Eso es mentira, eso nunca lo dijo el Señor. Nunca dijo que usted no iba a tener problemas financieros o que no iba a tener problemas emocionales o que nunca se iba a enfermar. Por el contrario, dijo que por causa de su nombre íbamos a sufrir vituperios, que íbamos a ser perseguidos, que nos iban a matar. Eso sí dijo el Señor. Cuando yo entiendo eso, la verdad me hace libre y yo no estoy esperando falsas esperanzas, no estoy teniendo falsas esperanzas en un falso evangelio, una falsa predicación de que solo procuran el bienestar para esta vida. No, el Señor dice que cada día trae su propio afán y que Él me va a sustentar y que yo no tengo, ¿sí? Entonces, ese es el plan que tiene el Señor. Lo dijo a Jeremías y este también dijo, Señor, yo soy un niño. Y mire lo que le dijo. Lo mismo le está diciendo a ustedes. No es que yo no sé mucho, no es que yo muy ocupado, no es que... Bueno, vamos ahora a Pedro. Miremos el caso de Pedro, que es un caso tan bonito porque Pedro tenía un genio y era bien impulsivo. El apóstol Pedro, ya en la época en la que vino el Señor en carne, el mismo Señor, ¿sí? Entonces, mire otra de las situaciones. Vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, el tercer libro de lo que llamamos el Nuevo Testamento, que se llama, lo que el común de la gente le llama Nuevo Testamento. ¿Sí? El Evangelio de Lucas, al capítulo 5. ¿Alguien me lo lee, por favor? Lucas, capítulo 5, versículo del 5 al 11, por favor. Del 5 al 11. Amén. Mi hermana Victoria, creo, sí. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Hermana, el Señor la bendiga. Los amo mucho. Igualmente, mi hermana. Señor Jesucristo. Dice Lucas 5, ¿qué, hermano? 5. Versículo del 5 al 11. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, Simón respondió, Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. ¿Sí? ¿Estaba bien? Sí, señora. Hasta el 11. 5. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos.
¿Hasta ahí, hermano, o sigo? El versículo 11, mi hermana, por favor. El 11 dice... No, hasta el versículo 11, sigamos de ahí bueno, todo. hermano Mauricio. Dice, que ya casi no veo, entonces me toca... Dice, espere que me emocioné. Ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado. Igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después te arrimará, y después de arrimar las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Amén. Amén, amén. Miren la situación. Esto es muy popular para Semana Santa en mi región porque los pescadores se iban a buscar la pesca milagrosa porque era una tradición que en Semana Santa alguno iba a tener una pesca más o menos por el estilo de esta que describen aquí, porque se fijan es en los peces y no en el que les dio los peces, ¿cierto? Y pues eso es lo que hacen las religiones. Pues Pedro, el Señor le dijo, vaya, eche otra vez la red, y era una señal porque no estaban escuchando a lo que Él les estaba diciendo. Toda la gente, el Señor llegó y les dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente ante eso pues no escuchaba. Entonces el Señor comenzó a hacer señales, eso sí, mejor dicho, la gente quiere milagros, la gente quiere que el show de ver allá a una persona tendida en el suelo y que tiemble y que el pastor le ponga la mano y que eso es un show, ¿sí? Porque no están en pos del que sana, sino en la sanación. No están en pos del que hizo el sacrificio, sino en pos de la crucecita que pueden tener, sabiendo que lo que importa no era el madero, sino el que fue colgado en el madero, ¿cierto? Están en pos de muchas cosas, pero no están entendiendo quién es el que las está haciendo y por qué las está haciendo, qué señales está haciendo. Entonces, el Señor hizo que se multiplicaran los peces y ellos pescaron muchísimo y se asustaron. Y miren lo que le dice Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Muchos van a tener ese mismo, ya he escuchado yo personas que tienen mucha experiencia y no, es que yo no tengo perdón de Dios, yo si usted supiera lo que yo he hecho, yo en mi vida, mejor dicho, es que usted no sabe, usted no tiene ni idea, yo en realidad lo que he hecho y no, esos pecados. Pedro también le dijo lo mismo, ¿sí? Cuando vio el poder que tenía el Señor, no, apártate de mí, Señor, no me toques porque yo soy pecador. Sí, y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Sea usted quien sea, haya sido quien haya sido, cuando el Señor lo llama a uno, Él es el que lo va a limpiar, no uno a uno mismo. Uno no se puede limpiar. Por eso el Señor le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, no pescador de peces. Por eso el simbolito del pececito que dice Jesús, no, eso no tiene nada que ver. Esos símbolos no están en la palabra de Dios. Es más, el Señor nos dijo que tuviéramos cuidado de eso, sí, que no hay señales de esas cosas. No tenemos ningún logo. El Señor nunca dijo eso, ¿sí? Entonces eso no es un símbolo cristiano, porque es que no somos pescadores de peces. Dice el Señor a esos que eran pescadores, les dijo que iban a ser pescadores de hombres, de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué pasó? Dejándolo todo, le siguieron. Ellos acababan de tener, mejor dicho, un boom en su trabajo. Gran cantidad de peces. ¿Y qué pasó? Dejaron las barcas en tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Usted ha hecho eso por el Señor o yo lo he hecho? Pónganse a pensar cada uno si en realidad hemos hecho eso. Pues lo que el Señor me dice, va y predique la palabra de Dios, sí, Señor, y déjelo todo. No, mire otros casos, Esta es la disculpa que dijo, pues, Señor, apártate de mí que soy pecador.
¿Sí? Vamos ahorita al libro de Mateo, vaya atrasito. El libro de Mateo, estábamos en el de Lucas, devolvamos los dos libritos y vamos al Mateo capítulo 8, por favor. Siempre hay disculpas. Siempre el hombre va a ponerle disculpas a la verdad. Siempre vamos a poner algo para sacarle el cuerpo a un regalo, definitivamente. No es una responsabilidad, más que eso, es un regalo que nos da el Señor. La salvación es un regalo inmerecido, es algo demasiado grande. Eso de pronto la mayoría de la gente no lo sabe, no lo conoce. Esa es la labor de nosotros, ir a hablar de eso, que es algo demasiado grande, porque va a llegar el día en que muchos que dice que habrá, mejor dicho, dolor, llanto y crujir de dientes, dice el Señor. Eso es demasiado grave. La perdición es para siempre. El infierno sí existe, la gente no quiere ponerle cuidado a esas cosas, pero pues eso no son palabras mías. El Señor dijo que sí existía y yo le creo a Él, ¿sí? Entonces, eso es demasiado grande. Mateo capítulo 8, versículo 21 al 23. ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Me colabora? Yo, pastor. Amén. ¿Quién es? Abel. Abel, mi hermano. Abelito ya creció, ya tiene la voz grande. ¿Cuál versículo de Mauricio? Mateo 8, versículo 21 al 23. 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Hasta ahí nomás, mi hermano. Hasta ahí. Ahí nomás. Gracias, sí, gracias. Abelito está en Estados Unidos, el hijo de Joanita. Y bueno, entonces mire lo que pasó. Hay llamamiento, claro que hay llamamiento. Hay llamamiento, del Señor está llamando. Y mire las disculpas. Otro de sus discípulos. Acuérdese que no es solo el ser discípulo, porque Judas Iscariote también era discípulo del Señor y mire lo que pasó, se perdió. No se trata de comenzar el camino, se trata de terminarlo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Le toca perseverar todo el tiempo, pedirle al Señor: Señor, susténtanos en el camino, porque pues nosotros solos no podemos. Y entonces, el Señor, espéreme, Dios Todopoderoso, que me has dado todo, que dispones todas las, espéreme, ¿sí? Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Él tenía de pronto una situación que tenía que cuidar a su papá, o estaba muy viejo, acababa de morir, no sé exactamente cuál era la situación. El asunto acá es que le estaba poniendo disculpas al Señor que lo estaba llamando. Y el Señor le dije: sígueme, deje que los muertos entierran a sus muertos. Pero ¿cómo así? Pero los demás que iban a enterrarlo pues debían estar vivos, ¿cierto? Pero dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Allá estábamos nosotros. Deje que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Tú ven y sígueme. Y entrando en la barca, ¿quiénes lo siguieron? Sus discípulos le siguieron, ¿sí? Entonces, hay una situación, mire. Hay una situación bien bonita de uno que obedeció. Vamos al libro de Lucas, de nuevo. Libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo del 27 al 29. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén, mi hermano. Mi hermana, ¿me lo lee, por favor? Capítulo 5, versículo 27 al 29. 27 al 29. Sí, señora. Amén. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa,
y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bueno, muchas gracias, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Mire, esta misma historia está en Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Vamos a leerla para mirarla el complemento. Por eso estas historias siempre están contadas más de una vez. Todas las historias de la palabra de Dios están contadas más de una vez. ¿Para qué? Para que podamos entender, para que podamos comprobar la información, complementarla y entender mucho mejor. Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13, mire lo que pasó. ¿Quién era ese Leví que es un publicano? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Leví era el mismo Mateo, ¿sí? El apóstol Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, bueno, aquí en lo que acabamos de leer de Lucas, dice que vio a un publicano llamado Leví. ¿Qué era un publicano? En ese entonces, en la época cuando el Señor vino en carne, toda esa parte de Galilea, de Judea, eso era colonia romana. El imperio que predominaba en ese entonces era el imperio romano. Y ellos por eso, ¿se acuerdan de Poncio Pilato? Era el gobernador encargado de toda esa provincia, pero estaban a cargo de Roma. O sea, todo lo que se hacía ahí era para beneficio de Roma. Entonces, Roma les ponía impuestos. Entonces, ¿qué era un publicano? Era un judío del pueblo de los judíos, del pueblo de Israel, ¿sí? Que lo que hacía era contratado por el imperio romano para que recaudara los impuestos que le ponían al pueblo. Sí, era como un traidor, digámoslo así. Entonces, por eso los publicanos no eran queridos en el pueblo, porque los veían como traidores. Eran de los mismos hermanos, del mismo pueblo, y ellos lo que se encargaban era de cobrarle los impuestos para los romanos, ¿cierto? Todo lo que esto conlleva. Eso era un publicano. Por eso no los querían, ¿sí? Y dice que estaba al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él tenía un muy buen trabajo, ¿sí? Tenía un muy buen trabajo y manejaba dinero, ¿sí? Y le dijo, sígueme. Y mire lo que pasó. Y se levantó y le siguió. Y allá en Lucas decía, en el 5:28 decía, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él no se puso a pensar. Bueno, eso fue obra del Señor en la vida de Mateo, ¿cierto? Él le puso que diera ese testimonio. No me puso, no, de pronto, no, si dejo acá en la oficina sola, de pronto me la roban y después me meto en problemas porque me roban y... No, espere, yo hablo con mi jefe. Señor, espere que voy deja que entierre a mi padre. No, ven y sígueme. Y él se paró de una vez. No le importó nada. Ven y sígueme. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ven y sígueme. No se preocupe si usted tiene o no tiene trabajo. No se preocupe si usted sabe o no sabe. ¿Sí? No se preocupe si usted tiene muchas obligaciones o poquitas. No se preocupe si usted es joven o es viejo. Si es hombre o es mujer. Cualquiera sea la situación, si el Señor hoy le está diciendo a cada uno de ustedes y a mí, ven y sígueme, y hay que dejar todo. No es que yo vaya y tire todo y lo queme, de eso no se trata, es hacer las cosas, porque Él, ¿se acuerdan lo que le dijo a Moisés? Yo les diré qué es lo que han de hacer. Cada día el Señor nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. No es que las disculpas, miren, todos ellos se disculparon. Aquí hay un ejemplo de uno que de una vez no sacó disculpas y lo siguió. Y mire, aparte de eso, seguimos leyendo acá en Mateo, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron, bueno, él hizo una fiesta en su casa y se llevó al Señor Jesús, y miren lo bonito. Dice, había venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Él era publicano, su medio eran los publicanos, ¿sí? Y él los invitó también a la casa. Vino el Señor y sus discípulos, perdón, los invitó a la casa, a todos sus amigos, ¿sí? A todos los de su gremio, a todos los conocidos, ¿sí? Jesús, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si usted está escuchando esto hoy, es porque el Señor lo está llamando a usted, no porque usted sea bueno, porque no hay ninguno bueno, no porque usted haya hecho las cosas bien, porque no hay ninguno que haya hecho eso, porque usted necesita ser sanado, porque estamos enfermos en este mundo. Todos estamos enfermos de mentira, de ambición, de amor al dinero, de, mejor dicho, de lujuria, de todo lo que usted se imagine. Cada uno sabe qué tiene en su vida. El Señor nos está diciendo que Él es el único que nos puede sanar de todas esas cosas, porque antes estamos deslumbrados con este mundo. ¡Wow! Lo que se puede hacer, el sueño americano, o el sueño de Dubái, o el sueño de progresar y tener todas las cosas que necesito para darle a mi familia y que nunca les falte nada. Pero pues llega la vejez y a veces y no se cumple. O peor así, se cumple y se olvida uno de Dios. Se olvida que esta vida se ha de acabar y que todo lo que uno haga acá, pues nada va a poder llevarse. Yo no voy a poder llevarme el dinero que haga, o los títulos que tenga, o los logros que haya hecho en mi vida. No, eso no. El Señor vino para sanarme de todas esas mentiras que había en mi cabeza. Eso, miren, Efesios, ya para finalizar, dos versículos hermosísimos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos al libro de Efesios capítulo 5, del versículo 13 al 19. Esto es un llamado. Estas historias, por eso es que les recomiendo, y es recomendación no mía, sino del Señor. Eso hay que leerlo. Antes, cuando a mí nunca me hubiera imaginado que me fuera a gustar leer la Biblia. Yo soy muy sincero con eso. Nunca en la vida me imaginé que fuera a ser cristiano. Nunca me imaginé que iba a estar hablando de la palabra de Dios. No, en la vida me imaginé ser así. Pero el Señor tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Nunca, no es por el quererlo uno, porque no, o sea, nadie quiere. Eso es porque el Señor nos ha llamado y tiene un plan maravilloso para nosotros. Tiene una misericordia grandísima para nosotros. Entonces, cuando esto llega, cuando esto pasa, dice Efesios capítulos, ¿alguien me lo lee por favor? Efesios capítulo 5, versículo 13 al 19. Mauricito, si quiere lo leo yo. Sí, señora Glorita, por favor. El Señor dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Amén, mi hermana. Gracias, mi Glorita Bella. El Señor Jesucristo la bendiga. Miren, yo creo que esta parte de la palabra es bastante clara y bien hermosa. Todo el mundo le ha sacado disculpas al Señor. Todo el mundo. ¿Y saben qué es lo más triste y lo más terrible? Que muchos van a seguir y van a morir en esa misma tónica. Muchos, la mayoría, dice el Señor, porque muchos son los que van por el camino ancho, que lleva a la perdición. ¿Sí? Muchos se van a perder porque quieren seguir en la misma disolución en la que andábamos nosotros antes. El Señor nos sacó y ahora nos muestra la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, nos hace libres, nos ha hecho libres. Entonces, todas las cosas son puestas en evidencias por la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El Señor pone en evidencia todas las cosas. ¿Qué somos nosotros delante de la luz? Ahí se me ve. Físicamente se ven todas las arruguitas y todas las imperfecciones que tengo, todo lo feo que soy, ahí se manifiesta en la luz más clarito. Y eso es lo que viene el Señor de forma espiritual.
nos viene y nos alumbra con su luz y nos hace ver que estábamos sucios, estábamos llenos de cosas que no convenían para mí, ¿sí? Y Él nos dice, porque la luz lo manifiesta todo, dice, le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿sí? Despertémonos de estar amando las cosas de este mundo que van a pasar. Levantémonos de los muertos, porque ya el Señor ha hecho esa obra en nosotros. Todas las personas que nos escuchan, que están uniéndose por primera vez, esto, les reitero, esto no es una religión, esto no se trata de religiones, esto no se trata de, el Señor nos ha puesto a reunirnos ahora de esta forma. No sabemos de qué forma nos va a poner a reunir mañana, si podemos reunirnos de nuevo o no, no lo sabemos. Lo que importa es que a su vida llegue el Señor Jesús y le diga, despiértate tú que duermes. Y hoy ha llegado y le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Acuérdense, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, el único Dios verdadero. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.